Las enfermedades emergentes son aquellas que no se conocían anteriormente, pero estamos viviendo en una época donde realmente cada día escuchamos hablar de nuevas cepas de virus, bacterias, enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, es la preocupación de muchas personas de la audiencia que nos escuchen este podcast. Pero también hay un término que viene a colación y que se usa quizás un poco menos y son las enfermedades reemergentes, que son aquellas que se decían controladas o fueron un problema bien conocido en el pasado, pero que ya realmente muchas tienen una vacuna, un tratamiento conocido, pero que se están por tendencias o por diversos factores volviendo a traer al tablero, a la palestra pública. Entonces hoy tenemos acá al doctor Félix Fojos, que nos va a aclarar y nos va a ayudar un poco a entender qué está pasando o qué significan enfermedades emergentes y enfermedades reemergentes, cómo se manejan, cuáles son sus causas y todo ese tipo de temas. Así que bienvenido, Félix, a tu podcast. Un saludo. Estás hablando con Fojo D y yo soy Fojo. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en mi podcast. Muchas gracias. Muy agradable hacer esto contigo y es cómodo y me gusta esto. Además me permite viajar a un lugar que me gusta mucho. Entonces, nada, Félix, me gustaría comenzar definiendo primeramente qué son las enfermedades emergentes y también, obviamente, definir cuáles son las reemergentes y las diferencias que puede haber entre ambas. La definición de enfermedad emergente es sencilla. Enfermedad emergente es una enfermedad con la que nos enfrentamos y que no conocíamos, que no existía, nunca había sido descrita, históricamente nunca se había visto. Hay ejemplos, hay muchos ejemplos de enfermedades emergentes. Constantemente en la historia humana hay enfermedades emergentes. Pero yo me voy a referir, por ejemplo, a un caso que fue muy dramático, muy serio, muy grave, y fue, por ejemplo, el HIV, el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Yo recuerdo, yo era médico ya cuando vi el primer caso y cuando comencé a leer sobre aquello y no existía la menor idea de esa enfermedad. Además, fue una enfermedad que tenía unas características muy poco comunes porque destruía el sistema inmunológico de la persona, etc. Ese sería el ejemplo típico de una enfermedad emergente. No existía, no se conocía, no estaba en los libros de medicina, nadie hablaba de ella, un alumno de medicina no se le mencionaba nunca porque no existía y de pronto apareció aquella enfermedad. Ese es el ejemplo clásico de una enfermedad emergente. Ahora, la enfermedad reemergente. Bueno, pues esa enfermedad sí se conocía, sí estaba en los libros. Los médicos con más edad a lo mejor ya la habían visto, etcétera, etcétera. Pero gracias al esfuerzo de la medicina, gracias a los esfuerzos salubristas, etcétera, vacunaciones, buenos tratamientos, etcétera, esas enfermedades desaparecían. Te voy a poner un ejemplo histórico que tiene mucho que ver con Cuba, la fiebre amarilla. La fiebre amarilla en Cuba se erradicó completamente y se erradicó gracias a un cubano, al doctor Carlos J. Finlay, etc. Es una historia que toca muy de cerca a los cubanos. A mí por lo menos me toca muy de cerca, muy interesante. Ahí tienes una enfermedad. No quiere decir que no existan casos de fiebre amarilla en algunos lugares del mundo muy específicos, sobre todo en algunos lugares selváticos, etc. Pero, por ejemplo, en Cuba yo nunca vi un caso de fiebre amarilla. Y cuando las guerras de independencia cubanas morían miles de personas por esa enfermedad. Miles, literalmente. Ese sería un caso de una enfermedad emergente en su tiempo, desaparecida. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué hay enfermedades reemergentes? Bueno, pues sencillamente porque nos acomodamos, porque dejamos de hacer determinadas cosas para evitarlas, porque dejamos de vacunar y entonces ahora tenemos, por ejemplo, el sarampión, que yo lo tuve de niño. Yo cuando era muy pequeñito me enfermé de sarampión, por suerte no me dejó secuelas de ningún tipo, pero yo me enfermé de sarampión, después vino la vacuna, se erradicó prácticamente el sarampión y sin embargo ahora en los Estados Unidos, donde yo vivo, volvemos a ver casos de sarampión. Porque hay padres que no quieren vacunar a sus hijos. Y entonces ahí tenemos una típica enfermedad reemergente. Ahí tienes las dos definiciones, la enfermedad emergente por un lado y las enfermedades reemergentes, que sí conocíamos, que sí están en los libros, se habían erradicado o no se veían habitualmente y ahora vuelven a verse. Pero quiero aclarar un concepto. No todas las enfermedades emergentes o reemergentes son infecciosas. Hay enfermedades emergentes que no
No hay prueba ninguna de que haya un virus, una bacteria, un agente infeccioso que las produzca. Y voy a mencionar algo sin entrar en muchos detalles porque yo creo que eso sí merecía otro podcast, etcétera. Pero por ejemplo tenemos el caso del autismo, una enfermedad que hace muchos años atrás, aunque existía, era una enfermedad que casi nadie tomaba en cuenta. Sin embargo, es real que hoy en día hay muchos casos diagnosticados de autismo. Ahí tenemos una enfermedad emergente no infecciosa. Ahí tienes los tres conceptos. Pero yo tengo, o sea, obviamente desde la ignorancia, y lo dejo claro porque hay una tendencia muy grande con el tema del autismo. Quizás no hay evidencia científica suficiente aún para determinarlo, o quizás la haya, yo no la tengo, pero sí es verdad que incluso los médicos ahora todos lo diagnostican como autismo. La mayoría de trastornos, o sea, del conocimiento, lo que antes sería un retraso o X o Y, quizás el TDAH, que lo has tocado mucho en tus podcasts, pero prácticamente en algunos lugares del mundo cualquier tipo de deficiencia de este tipo es un autismo. Entonces, hay teorías en las cuales yo sí creo que tienen parte de razón, porque honestamente es mi día a día, trabajo mucho con pantallas, trabajo mucho con el tema de la tecnología, y yo entiendo que a un niño esto le puede cambiar mucho la forma en que se le desarrolla su corteza cerebral. ¿Por qué? Imagínate que un niño de menos de 2 años, 4 años, que está en una etapa donde tiene que estar desarrollando diferentes áreas del cerebro a través del juego. También tienes un capítulo en el podcast que habla sobre el juego que está muy interesante. El juego contribuye al desarrollo neurológico, al desarrollo cognitivo de un niño, y básicamente tú, por un tema de comodidad como padre, yo me estoy enfrentando a ese proceso ahora de tratar de evitar la pantalla, y es increíble. La bebé mía tiene 4 meses. Obviamente no le permitimos ver pantalla ni nada, pero solamente de estar encendido la televisión en la sala de la casa y ella pasar de cerca, su cabeza va a la pantalla. Entonces, tantos colores, tanto estímulo cerebral, tanta excitación y dopamina fácil, obviamente puede hacer que ese niño se retraiga y en vez de desarrollar su cerebro en base al juego, a la exploración visual, tacto, a escuchar, lo está haciendo todo a través de lo que ve en esa pantalla que tiene muchos colores bonitos, muchos cambios de frecuencia, mucha dopamina fácil, por así decirlo. Mucho reward. Recompensa, mucha recompensa. Mucha recompensa fácil. Ahí volvemos al tema de la recompensa. Mira, en cuanto al tema del autismo, tengo que ser muy cuidadoso, porque el autismo, ahí nos salimos un poco de las enfermedades emergentes y eso, y entramos en un tema realmente muy complicado y un tema que merece más estudio. Además, yo no me considero un especialista en eso. Mi especialidad nunca tuvo nada que ver con enfermedades neurológicas o neuropsiquiátricas, etcétera, y tendría que estudiar y sobre todo tendría que consultar, que es lo que hago siempre cuando hago un podcast de medicina y no es específicamente de mi especialidad. Me voy a consultar con personas que yo creo que saben y en las cuales confío. Yo sé, Félix, que o sea, el tema de autismo y enfermedades neurológicas es muy complicado. Por donde quiera que tú lo mires es muy complicado. Pero yo estoy prácticamente convencido de que el tema de las pantallas, el tema de la tecnología, del exceso de recompensa fácil, está afectándonos. De eso estoy totalmente seguro, y creo que algo tiene que ver con las enfermedades emergentes. Tú mismo me has dado pie para algo en lo que yo no había pensado hablar, pero me has dado pie hablando de las pantallas. Yo te voy a hablar de otra enfermedad emergente, o más o menos emergente. Antes de las pantallas, hace 50 años atrás, existían los trastornos del sueño. Por supuesto que siempre ha habido personas insomnes, siempre ha habido problemas de sueño, eso es histórico, toda la vida, probablemente desde la época de las cavernas. La gente que tenía miedo a los mamuts y esas cosas, bueno, pues, y al terror nocturno, pues, tuviera problemas de sueño. Pero nunca se había visto una epidemia de trastornos de sueño como la que tenemos en este momento en el mundo. Yo te voy a hablar de las estadísticas, sobre todo de Estados Unidos, que son las que más conozco. Se calcula que alrededor de un 30% de la población adulta y juvenil, o sea, adolescente de los Estados Unidos, tiene trastornos importantes del sueño. Y en ese incremento enorme de los trastornos del sueño, que a su vez lleva a la utilización de medicamentos para dormir, a problemas de alimentación, a obesidad, en fin, es una red
de problemas. No dormir trae muchísimos otros problemas, accidentes de tránsito, etc. Y se piensa, no hay unas pruebas definitivas, pero se piensa que parte de ese enorme incremento de los trastornos de sueño tiene que ver con las pantallas. O sea, ahí tienes un agente etiológico, como decimos los médicos, un agente causal en algo que no es una infección, que son las pantallas, los teléfonos celulares. Y es que yo creo que todos nosotros en algún momento nos hemos puesto a ver el teléfono ya con la luz apagada para dormir. Sí, realmente, de hecho hay muchas personas que están siguiendo costumbres de dejar totalmente las pantallas 2 horas antes de dormir. Yo incluso lo he hecho, lo he intentado, trato de hacerlo. ¿Lo logras? A veces no puedo, puedo. Es difícil. La vida moderna nos lleva ahí. Es difícil. Y la dopamina y una noticia, alguien te escribe. Un mensaje, el mundo, yo creo que el mundo antes de los teléfonos era más fácil. Sí, bueno, en el sentido de las cosas simples de la vida, dormir, te enterabas de las noticias por el... Hay un hiperbombardeo de información tan grande que ya no salimos totalmente del tema de la... Pero es que yo creo que están vinculados. Y ahí voy a caer ya en la pregunta que sí te quería hacer. Hemos hablado de pantallas, hemos hablado de tendencias a evitar vacunas, o sea, tendencias en varias partes del mundo de que padres no están permitiendo vacunar a sus hijos. Y eso me lleva a la pregunta de ¿qué factores tú crees que están influyendo en el resurgimiento de enfermedades que ya prácticamente estaban erradicadas y también a que se conozcan enfermedades nuevas? O sea, me refiero a factores ambientales, factores socioeconómicos que estén haciendo que se proliferen este tipo de enfermedades. Bueno, tu pregunta requiere una respuesta muy larga y complicada porque estamos hablando no de una Sí, pero enfermedad. Ya tenemos dos, o sea, tenemos dos teorías. Tenemos la teoría del tema tecnología, pantalla, dopamina, impulso, recompensa fácil. Y tenemos el tema social de vacunas que ya se usaban hace 30 años y personas que evitan ponérselas. Por ejemplo, ahí tenemos dos factores, pero ¿qué otros factores también quizás ambientales? Hay muchísimos factores. Mira, voy a decir algunos, pero por mucho que digas, se van a quedar muchos. Las personas nos van a señalar en los comentarios, nos van a decir, se te olvidó y no dijiste y no dijiste el otro. Mejor. Claro, pero es que es casi imposible. Incluso aunque estuviéramos 2 horas conversando aquí o aunque preparáramos toda una exposición del tema, sería casi imposible entenderlos todos. Pero bueno, yo te voy a poner ejemplos de cosas globales que han cambiado la faz de la medicina. Por ejemplo, el turismo masivo. Cuando yo era niño, la gente viajaba, la gente iba a España, había algunas personas, porque mucha gente no se podía permitir viajar. Yo todavía recuerdo la época donde en mi propio país, personas de una provincia, a veces en toda su vida no iban a otra provincia. Hoy en día la gente viaja constantemente. Entonces, ya ahí tienes un factor de transmisión de enfermedades, en este caso infecciosas, etcétera, a nivel mundial. O sea, una persona que vive en el Caribe perfectamente mañana puede estar en Finlandia o puede estar en África, o una persona de África puede estar mañana en París. Sí. Y entonces ya las enfermedades, localizarlas geográficamente es muy difícil. Ahí tienes un factor. El factor clima. Es cierto que el clima cambia, es cierto que el clima se ha ido modificando y eso hace que muchos transmisores de enfermedades, en este caso enfermedades infecciosas, pues que antes no vivían en una zona, ahora vivan en otra. Eso lo vimos muy bien cuando hicimos el podcast de la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme estaba muy constreñida a una zona geográfica. Sin embargo, hoy en día, si mal no recuerdo, yo menciono que en 49 estados de los 50 que tiene Estados Unidos hay pacientes de enfermedad de Lyme. Y es simplemente porque la gente se mueve y viaja y es simplemente porque el clima ha cambiado. Otro factor, ¿dónde vive la gente? Antes la gente vivía muy definidamente en el campo y en las ciudades. Hoy en día las ciudades son enormes. Tokio, Ciudad de México, Nueva York, son ciudades enormes, con enormes cantidades de personas y con mucho movimiento, pero además mucha gente vive parte en el campo y parte en la ciudad. Porque, por ejemplo, en los Estados Unidos, las poblaciones crecen hacia la periferia y los barrios, aunque son buenas casas, etcétera, están en el campo literalmente. Entonces, eso antes no era así, antes era muy bien definido. Fulano vivía en el campo y Mengano vivía en la ciudad. En Cuba, bueno, tú y yo somos cubanos. Fulano vivía en la sierra y Mengano vivía en La Habana. Y eran dos cosas muy bien definidas.
Hoy en día eso se está perdiendo en todas partes. Entonces ahí tienes ejemplos de cómo la evolución del mundo ha ido, y la tecnología y todo lo demás, ha ido cambiando la faz de las enfermedades. Y eso lleva a enfermedades emergentes. Y eso lleva a que los médicos tengan que estudiar más y entender más su propio medio, porque se enfrentan a cosas que ni remotamente antes hubieran visto. Viéndolo desde un punto de vista un poquito más filosófico, ya para hacer la pregunta cierre del podcast, estamos viendo enfermedades nuevas, estamos viendo enfermedades viejas que resurgen. ¿Cómo tú ves a futuro? O sea, ¿qué preocupaciones pueden derivar de este tipo de enfermedades a futuro? Recientemente salimos de un ejemplo caótico, estamos viendo casos de enfermedades que ya estaban erradicadas que vuelven a salir, pero digamos, ¿cómo lo ve Félix desde un punto de vista personal y también científico? ¿Qué puede pasar en los próximos 20, 30 años con este tipo de enfermedades? Me estás pidiendo que haga predicciones a 20 o 30 años, y eso es muy difícil hoy en día porque las cosas cambian mucho. Pero bueno, mira, soy en parte pesimista y en parte optimista. En parte pesimista porque pienso que hay toda una serie de cosas que van a incrementar este proceso de extensión de enfermedades. O sea, cada día se va a viajar más, el cambio climático pienso que va a continuar, no veo que se esté haciendo nada muy eficaz para evitar eso. En fin, por ese lado soy un poco pesimista, pero soy optimista en el sentido de que contamos con nuevas herramientas diagnósticas y sobre todo contamos con mucha mejor información. Pienso, por ejemplo, qué pasa cuando la Big Data y la inteligencia artificial, que ya de hecho nos ayudan, por ejemplo, con las estadísticas de los focos de enfermedades, de dónde se producen, etcétera. Nos van a permitir ser mucho más proactivos y esperar ciertas cosas y adelantarnos a ellas. O sea, tengo un pensamiento dual. Por un lado, soy pesimista, creo que hay cosas que van a seguir empeorando, creo que las pantallas van a seguir empeorando, creo que cada vez vamos a depender más de la pantalla, pero por otro lado, pues pienso que vamos a tener ciertas ayudas y quiero creer también que vamos a contar, y eso quizás también gracias a la inteligencia artificial, vamos a contar con nuevos medicamentos, nuevas proteínas, quizás nuevos antibióticos, nuevos antivirales, etcétera, que nos permitan enfrentarnos a estas cosas. Pero todo esto es muy subjetivo. No estoy diciendo que nada de esto va a ocurrir absolutamente. Espero que ocurra. Creo que ha sido bastante interesante esta conversación sobre el tema de las enfermedades emergentes y reemergentes. Entonces, si te ha gustado el contenido, suscríbete, dale a la campanita y déjanos cualquier pregunta en los comentarios. Nos vemos en un próximo capítulo.